Señores oyentes, distinguidas damas, jóvenes ecuatorianos, nos aprestamos a inaugurar a partir de este instante una convalidación constitucional que van a ejercitar ustedes, los verdaderos soldados de la patria. En estos casos de extremo negativismo, de un bloqueo y un vandalismo que caracterizó a la jornada de ayer, estamos los ciudadanos libres en posibilidad de replicar los gestos de buena voluntad y de normalización que ejercitamos en horas de esta víspera. El estado de excepción continúa rigiendo ante estas expresiones de un vandalismo, un ataque a las ciudadanas y a los ciudadanos de nuestro país por un bloqueo que fue no intermitente, sino agresivo y que deterioró el ambiente de paz, especialmente de nuestra urbe quiteña. Estamos en las calles de Quito, de Guayaquil, de Ambato, de Santo Domingo, de Cuenca, a donde estamos arribando nítidamente, señoras y señores, estamos recordando sin rencor, pero con notorio malestar social, las incidencias de esta víspera. Las manifestaciones estuvieron cargadas de agresiones a la gente, las agresiones de conductores o a conductores incluso, y transeúntes más que todo, también actos vandálicos como reprisamos nuestra descripción, en donde nuestros militares ecuatorianos, pundonorosos como siempre, y nuestros sacrificados policías salieron a cumplir nada más ni nada menos que el decreto de excepción. Oyentes, señoras y señores, este instante a través de incluso la televisión Democracia, en sus celulares, en sus vehículos y en sus lugares de trabajo que ya están siendo anticipadamente ocupados los puestos de trabajo por la patria y por nuestras familias, estamos recibiendo en todos esos escenarios cívicos que hoy van a ser un empeño y un esfuerzo por normalizar la actividad pública y privada. Está con nosotros el señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa Nacional, con el siguiente mensaje informativo a toda la población. Tranquilizante expresión que van ustedes a hacernos el favor de escuchar al señor general de división, don Osvaldo Jarrín. Ministro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Permítame iniciar expresando mi agradecimiento a sus palabras y a la cantidad de comunicaciones que están en redes sociales, que se han emitido de las diferentes organizaciones sociales, de los diferentes sectores del país, que están identificados con el bienestar, con el orden, con el progreso del país, y que rechazan todas las medidas extremas de vandalismo, de ataques y de quebrantamiento del orden y de la paz social, como usted muy bien comienza analizando. Y quiero agradecer también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El día de ayer ha sido una de las manifestaciones más concretas de lo que significa ser profesional, de lo que siendo Fuerzas Armadas, quien tiene el monopolio del uso de la fuerza en los estados,
han sido prudentes, cautos y han ejercido su responsabilidad, inclusive con tolerancia, al punto de que han sido objeto de ataques policía y Fuerzas Armadas. Tenemos 20 heridos, pero nuestra responsabilidad está justamente en restablecer el orden y la paz como estamos en este momento en el país. Tenemos vías expeditas y tranquilidad. Obviamente ya estamos preparados y toda la noche hemos estado replanificando y preparándonos para lo que se vendrá en la jornada de hoy, pero que no será del extremo vandalismo del día de ayer. Y digo en forma concreta, ¿cuál es el argumento válido para atacar a centros de salud? 7 centros de salud atacados en Guayaquil, incendiados cajeros automáticos, vandalismo en los centros de ventas y de producción, gente que quiere aprovecharse del desorden creado, impulsado, provocado por determinados sectores sociales para infiltrarse y querer generar inestabilidad, que obviamente no lo han logrado ni lo lograrán, porque la Constitución y las leyes facultan en un estado de excepción, como en cualquier otra situación en el país, de preservar el orden, la paz social, proteger a la población, proteger sus actividades de comercio, de vida diaria, proteger las instalaciones, tanto públicas como privadas. Es decir, tratar de que se mantenga el orden y la paz social. Evidentemente no podemos pedir que se abstengan de pronunciamientos y de manifestaciones. El señor presidente de la República ha sido muy concreto. A más de emitir el estado de excepción, ha dicho, se puede dialogar, conversar, como lo están haciendo, e inclusive si hay desacuerdos pueden manifestarse, pero no llegar a situaciones extremas de vandalismo. Ayer hemos tenido 290 eventos en el país de acciones de protesta violenta, agresiva y de ataque a las Fuerzas Armadas. Tenemos este rato 280 detenidos, pero a pesar de todo esto, cabe expresar satisfacción porque Fuerzas Armadas y Policía han permitido que esté reabastecido el país en combustible y en víveres. No habrá ningún problema en el día de hoy. En toda la noche hemos realizado los trabajos necesarios para que no haya escasez, que no se quiera especular o que no se quiera aprovechar de situaciones de ningún tipo. Estamos abastecidos. Abastecidos en víveres y en combustibles en todo el país. De los centros de Guayaquil y de Quito han salido para reabastecer a las otras provincias, de tal manera que no tenemos este rato limitaciones de ningún tipo. Pero actos de vandalismos como los de ayer que acabo de manifestar y de atacar los centros estratégicos del país, ¿qué se pretende para que 137 camiones que iban al puerto en Contecom no se les permita exportar y que salgan los productos? Tuvimos que detener, incautar 2 plataformas y a 8 personas que están este rato procesadas, porque evidentemente estaban bloqueando un puerto de comercio exterior. En el país lo que se pretende es crear un ambiente de desestabilización, pero nuestras Fuerzas Armadas y la Policía están actuando de la forma más adecuada para evitar estas anomalías y estas exageraciones y estas formas de buscar oportunismo para quebrar el orden, la paz social. Los eventos han sido previamente programados. Los eventos que incidieron en los minutos más tensos que ha tenido la República del Ecuador, con las manifestaciones de índole tan agresivo que sufrieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros chicos, los estudiantes, las damas, las mujeres ecuatorianas,
no se resistieron ante nadie y la consigna era destruir la paz social en el afán de movilizar a la institución militar, enfrentarla a la policía y a la institución militar para polarizar a la sociedad ecuatoriana. El tono agresivo de las manifestaciones, ¿cree usted que han sido hábilmente preparadas por grupos, en este caso, adversos al gobierno del señor presidente Moreno? Absolutamente planificado en una forma perversa. No es solamente agresividad de una manifestación o un disturbio que se haya generado, sino una planificación maligna y bien establecida. Pormenorizada. Por ejemplo, establecer bloqueos en nudos viales claves del país, de las ciudades, de puertos y aeropuertos. Eso no es un vandalismo, eso es una planificación para destruir la estabilidad y el orden jurídico que tiene el país. Por eso hay un estado de excepción. Las leyes, la Constitución, dicen, el estado de excepción se emite, y es una atribución del presidente de la República, cuando el orden social jurídico vigente no es suficiente para el tipo de amenazas a la sociedad y que pretendan extenderse. Hemos contenido y no se van a extender, y más bien vamos a establecer un ordenamiento para que haya garantía por la población para realizar sus actividades. El artículo 165 de la Carta Política del Estado menciona, señor ministro, que durante el estado de excepción, el presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Carta Política. Declarado el estado de excepción, el presidente de la República podrá decretar la recaudación anticipada de tributos. Esto es bueno que conozca la ciudadanía y refresque en su retentiva estos mandatos constitucionales. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines excepto los correspondientes a salud y educación. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional también es una facultad que señala este Estado. Disponer censura previa en información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio ecuatoriano. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. Disponer el cierre y la habilitación de puertos, aeropuertos, pasos fronterizos. Y termina el 165 disponiendo la movilización y las requisiciones que sean necesarias, decretar además la desmovilización nacional cuando se restablezca la normalidad. Está clarísimo el decreto, más que el decreto, lo decidido por el gobierno nacional, el decreto de excepción, el Estado declarando el estado de excepción ante el bloqueo. ¿Qué comentario tiene usted y tienen los soldados ecuatorianos
respecto a la muestra de vandalismo planificado, seguramente por los grupos adversos políticamente al gobierno del presidente Moreno. En este caso, el correísmo ha sido señalado como autor, cómplice y encubridor de estos temas. ¿Son los correístas los que están este momento tratando de imponer, a fuerza de las circunstancias y en tono agresivo, en un comando insurreccional tremendamente gravitante en la nación ecuatoriana, impidiendo la normalización de lo que ven como una solución con compensaciones seguramente en las próximas horas para los sectores y la población que resulten perjudicadas con estas medidas? Esto en primer lugar, porque quiero preguntarle, señor ministro de la Defensa, ¿cómo es su diagnóstico? Y ojalá pueda aprovechar este instante para referirle a la ciudadanía. ¿Cómo sacaban la gasolina en grandes cantidades estas oligarquías de transportistas que con todas las técnicas, las estratagemas y especialmente el uso de automotores de gran tonelaje, sacaban la gasolina a vender fuera de las fronteras sur y norte y del mar territorial ecuatoriano? Esto no hemos sabido y hemos apreciado incluso los comunicadores sociales la cantidad de modalidades que han sido ejercitadas y que usted esta mañana nos puede inventariar al tenor naturalmente de lo que nuestra área militar y nuestra área policial de controles han logrado establecer, señor ministro. En primer lugar, hay que reconocer que la resolución y la determinación del señor presidente de la República, como ha sido reconocido por todos los sectores sociales, ha sido una decisión valiente, una decisión de transparencia, porque la economía del país se va a ver en mejores condiciones si es que sabe cómo planificar en base a la realidad de precios y de funcionamiento de la economía en base de los combustibles. La liberalización de precios, esto va a permitir una mejor planificación, transparencia y economía diaria del país, del presupuesto, que no haya fugas del dinero de los ecuatorianos a través de organizaciones o de personas inconsecuentes que se aprovechan de estos subsidios o de estas formas de ayuda a la población más necesitada y se desvían para el lucro, para su beneficio personal. Por ahí está el punto de quiebre de la situación en la que vivimos. Pero ha sido completamente el gobierno amplio para tratar de solventar el problema en lo que se requiera. Me refiero, por ejemplo, a discutir el impacto que puede tener la liberalización del precio de los combustibles en tarifas de transporte. Y esto es para los gremios una forma de llegar a un acuerdo, sin quebrar el orden, la paz, sin llegar al vandalismo, a actos criminales. ¿Qué tiene que ver esta situación para que se ataque a 3 ambulancias del servicio de atención social pública, 7 casas de salud? Eso no tiene sentido. Por consiguiente, se está, en primer lugar, aprovechando del desorden que se quiere crear para el vandalismo y para actos delincuenciales que felizmente han sido controlados y que van a ser procesados. Pero lo que más nos preocupa este momento es de que el principio, el concepto de autoridad se ha desvanecido o se está perdiendo en el país. La ley, los representantes que aplican la ley, las autoridades, están siendo disminuidas por estas acciones vandálicas y de agresión. Fuerzas Armadas y policías son muy cautos. El uso progresivo de la fuerza, la proporcionalidad, el uso de la fuerza solamente en actos de necesidad máxima que se requiera, el autodefensa. Tenemos una serie de principios de regulaciones para que sea muy cauto el empleo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero lo que recibimos es agresión.
Esto no puede tolerarse y he dado el día de hoy indicaciones precisas para que esa medida cauta de emplear a las Fuerzas Armadas y a la policía no se permita ultraje a la autoridad. No puede atacarse a un policía. No se puede a las organizaciones militares quererles interferir en el cumplimiento de sus funciones, de sus misiones. Hay absoluto respeto, pero no se puede provocar, no se las puede desafiar, porque eso, además de ser un acto vandálico, está en el Código de Seguridad, en las leyes que protegen la individualidad y a las instituciones en su accionar. A este momento ya tenemos conocimiento de quienes están detrás de estas tácticas planificadas precisamente para destruir el orden social y jurídico de nuestro Estado. Precisamente quienes son los beneficiarios de esto son los autores. Es claramente fácil de identificarlos, pero como es evidente, se puede considerar como una calumnia o un proceso legal, una inculpación sin pruebas, porque no presentan las pruebas. ¿Quién va a presentar una prueba de ir a los puntos críticos, a los nudos viales, al aeropuerto, puerto, para obstruir? Nadie va a salir a decir cómo fue planificado. Pero esa concertación no es casual, es programada, es planificada. Ventajosamente, las Fuerzas Armadas y la policía, el centro de manejo de crisis que tenemos, está muy al tanto de cuáles son los puntos sensibles, estratégicos, que hay que proteger y destruir este afán de desestabilizar el país. ¿Pero quiénes están detrás de estas amenazas, señor ministro? Cuando hablamos de vandalismo, no hay autores, son todos inocentes. Pero sabemos exactamente. Pero se toma el nombre de los estudiantes universitarios, cuyos dirigentes en verdad aparecen en estas manifestaciones. Pero son de tinte, digamos, de origen correísta, porque este es el personaje político que apareció ayer rápida, explosivamente, enérgicamente, en la apreciación ciudadana de todas las calles y urbes de nuestro país. Se valen del respeto a la expresión, a la libertad de expresión y pronunciamientos para tener criterios que llegan a la torpeza en las propuestas, pero que inflaman a incautos y a gente que está o pagada, o manipulada, o presionada, o que simplemente es arrastrada por estas formas de manifestarse en forma agresiva e intolerante para quebrantar la paz y el orden social. ¿Hay detenidos hasta este momento, 280 detenidos. Y los 280, como acabo de manifestar, en la noche se incrementaron 8 transportistas de plataformas en Guayaquil. Todos ellos se han iniciado los procesos legales que corresponden. Y no va a haber negociación de que les suelten para que vengan a la paz. No hay procesos de esa naturaleza. Eso no hay negociación. Los otros aspectos pueden y son sujetos de negociación, pero los que están detenidos seguirán los procesos que dice la ley, en un estado de excepción, que la ley es más rigurosa en su implementación. Y, señor ministro, ¿quiénes aparentemente están considerados como sujetos de vigilancia en esta mañana, por ejemplo, que buscamos que la paz se restaure y que el trabajo cotidiano se restablezca inmediatamente? Porque el desorden social, el caos y la anarquía, el sabotaje a la actividad normal de los ecuatorianos no puede tampoco ejercitarse en horas posteriores a lo que ya ocurrió esta víspera. En términos políticos sociales, ¿hay algún anticipo que usted esté en condiciones de hacernos? ¿Se está trabajando también en una instancia de comprensión y de mutuo consentimiento de ciertas prácticas o de ciertas respuestas que ubiquen el equilibrio socioeconómico en buenas dimensiones? La disposición
se orienta específicamente a las áreas estratégicas, puntos de distribución y todas las actividades que requieren garantía para su desarrollo, protección a la ciudadanía, a las instalaciones, a la propiedad privada. Custodia radical del ejército. Fuerzas Armadas y Policía estamos integrados para realizar este trabajo. Pero en idéntica forma hemos advertido la tolerancia, el empleo cauto no quiere decir debilidad y no quiere decir incapacidad. Tiene su límite. Por consiguiente, no se debe ni provocar ni desafiar a la fuerza pública. Y por otro lado, están perfectamente identificados cuáles son los centros e inclusive los individuos que están agitando y generando esta planificación perversa en contra de la sociedad. Con las suficientes evidencias y en los momentos adecuados, se tomarán las acciones y los procesos legales que correspondan. Señor ministro, esta última pregunta me parece estar revestida de gran inquietud social y de necesaria explicación. ¿Por qué fue de alguna manera permisiva la actitud de dejar que grandes cantidades y volúmenes de gasolinas salgan de nuestras fronteras en beneficio de oligarquías criollas? Aparentemente no son las que están en este momento enfrentando en la calle al ejército y a la policía y a los ciudadanos que pensamos de forma distinta y que respaldamos al gobierno del presidente Moreno, enviándole una clara señal de respaldo total a lo que ha hecho. Pero esta gente, en cambio, busca una especie de confrontación y desquite con esta gente que se ha perjudicado en el negociado y en el contrabando de combustibles. Busca definir un enfrentamiento de los estudiantes con las autoridades de fuerza del régimen democrático. Estos centros, estos individuos, estos grupos que se benefician por manipular, por servirse de los subsidios para actos ilegales como el contrabando, están identificados y no deben ser ellos quienes arrastren a poblaciones inocentes para que generen un malestar y un desorden social. Pero no solamente estamos hablando de grupos y elementos internos del país. También hay que considerar que el narcotráfico se vale de esta desorganización y usufructa también de estos subsidios que están orientados a las clases sociales débiles que más necesitan, pero que en definitiva lo que estaban es obteniendo una utilización, una manipulación en beneficio esencialmente económico y de sus organizaciones. Ministro, muchas gracias. Usted tiene una agenda complicada en esta mañana. Nos deseamos suerte y que la paz social retorne a nuestro país. Agradezco sus palabras y sobre todo de todas las instituciones y las manifestaciones concretas, escritas, que se están recibiendo porque están conscientes del Ecuador, qué queremos, qué necesitamos y que no puede ser arrastrado por un grupo perverso, maligno, en contra del Estado. ¿Qué mafias están detrás de los transportistas Teleamazonas? Tenga la bondad. Son decenas de dirigentes de transporte público, choferes, transporte pesado, urbano, interprovincial y taxis que se han movilizado esta vez como muchas otras en busca de beneficios para el sector. El poder de la dirigencia obedece también a su despliegue en todo el territorio. Existe un registro de 81 dirigentes del transporte a nivel nacional y en todas las modalidades que son quienes han comandado las acciones de hecho para paralizar las actividades por cantones, parroquias y provincias.
Entre las cabezas visibles de la paralización de ayer y ahora tenemos, por ejemplo, a Napoleón Cabrera, dirigente de transporte liviano. En la política desde 1978, ha estado en la dirigencia del transporte desde el 2010. El 67% de sus ingresos no han sido declarados y tiene un patrimonio superior a los $700.000. Otro dirigente fuerte que comanda a los taxistas en todo el país es Jorge Calderón. Tiene varios procesos penales. Ha sido dirigente del taxismo desde 1998 y ha encabezado todas las paralizaciones de taxis. Dedicado únicamente a la actividad gremial, sus movimientos económicos resultan inusuales según reporta al sistema financiero. En los últimos 8 años, Jorge Calderón registra depósitos superiores a los $672.000. Solo declara ingresos por $497.000 y recibe salario de 2 sindicatos, en total un promedio mensual de $6.000. Junto a esta ala de la dirigencia está Edison Valdés, del transporte en taxis, dirigente de varias cooperativas de taxi, además accionista en 2 empresas, no declara impuesto a la renta y tiene 4 unidades a su nombre. En estas filas también hay viejos perfiles de políticos como Nelson Chávez, de la Cámara de Transporte Pesado, exdiputado, procesado en 4 casos de tránsito, accionista de 5 empresas, con un patrimonio declarado de $20 millones. Este tipo de movimientos económicos inusuales se registran en otros representantes del transporte. El caso de Imer Gómez, del transporte público de pasajeros, vinculado al sector desde 1998, vinculado al movimiento Machete de Manabí, accionista de 3 empresas, tiene 11 inmuebles a su nombre. El mismo dirigente tiene algunas observaciones en su historial financiero, por ejemplo, acreditaciones en cuentas por más de $3.1 millones. Solo declara 1.2 millones. No ha declarado 1.8 millones de dólares. Entre los ordenantes de los depósitos está la FENACOTIP. Entre los nombres quizá más nuevos en el sector del transporte, pero que también se han inclinado por la protesta, está Shirley Rivera, del transporte turístico, funcionaria pública desde el 94, un proceso por accidente de tránsito y hoy es dirigente. El acercamiento de los dirigentes con las autoridades ha sido cauto, sentados en la mesa de negociaciones con la intención de no ceder. Y allí veremos, por ejemplo, a Fernando Bonilla, del transporte de carga. 11 procesos en su contra. Ha sido dirigente de varias organizaciones de transporte y ha encabezado las conversaciones con varias autoridades. Al igual que Bonilla, hay otros dirigentes que sí lograron coincidencias con el poder, y esto no solo frenó sus amenazas, sino que los puso del otro lado. Es el caso de Manuel Salazar, pertenece a la Federación de Choferes, ha sido representante legal de la Federación, participó en marchas de apoyo a Rafael Correa y tiene acciones en una empresa. Se trata de dirigentes que evidentemente mueven recursos importantes, no solo por su actividad profesional, sino por el trabajo gremial que desempeñan. No obstante, no se refleja eso en sus declaraciones de impuestos. Manuel Medina, por ejemplo, del transporte urbano, pertenece a la Federación de Transportistas Urbanos. Tiene 2 juicios por abuso de confianza en su contra y no declara impuesto a la renta. Son algunos de los perfiles que están detrás de las medidas de hecho, dirigentes que sintonizan con las autoridades que les otorgan beneficios o amenazan con el caos. Fausto Yepes, 24 horas. En cuestión de instantes, ustedes van a conocer el periodismo de investigación, especialmente de nuestro fraterno canal Teleamazonas, ha descubierto los enlaces que las mafias de transportistas pesados, los grandes transportistas, han estado protagonizando detrás de los transportistas, paralizaciones de actividades en todo el país, con esta dirigencia que en algunas de las acciones de protesta se han rozado con la política y han hecho con las protestas su modo de subsistencia. Esta nota pertenece también al compañero Fausto Yepes. Pero un momentito, tengo este momento, señoras y señores, en línea directa al señor economista Alberto Acosta Burneo.
Usted nos recordaba esta víspera, economista, muy buenos días, que la gente recuerda que cuando subía el precio de las gasolinas o de la gasolina, todos los precios también subían. Pero esta era una interpretación errada, una interpretación interesada. Lo que sucedía en realidad era que el gobierno imprimía demasiados sucres, elevando todos los precios y finalmente ajustaba el precio de la gasolina. Es un mito entonces que el incremento de combustibles o el incremento en combustibles hace que todos los precios suban. ¿Puede explicarnos este particular? Alberto, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Gonzalo, estimada audiencia. Aquí lo que hay que entender es qué es la inflación y cuál es su origen. La inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué se quiere decir con esto? Que lo que vivíamos cuando teníamos sucres, que el gobierno imprimía muchos billetes, cuando subía más la cantidad de papelitos que había en la economía, es decir, la cantidad de billetes, que los bienes que se podían comprar, el resultado era que los precios subían aceleradamente. Todo costaba más y cada papelito compraba menos. Y ese era el efecto que se producía con la impresión de billetes. El fenómeno que vamos a vivir ahora con el incremento del precio de los combustibles es un fenómeno totalmente distinto. No es un proceso inflacionario, sino que es un efecto focalizado, un efecto puntual que elevará ciertos precios, pero solo de manera focalizada en función de cuánto combustible consumen. Entonces no vamos a vivir un efecto inflacionario, no es que todos los precios van a subir, eso es falso, van a subir de manera focalizada en función de cuánto combustible consumen. Entonces no debemos confundir el efecto monetario que existía cuando teníamos sucres con lo que vamos a vivir en la actualidad, que es un tema muy puntual. Y para eso yo quiero recordar, si me permite Gonzalo, qué es lo que se sucedió, por ejemplo, en diciembre de 2018, recientemente, hace pocos meses. El gobierno elevó el precio, redujo el subsidio de la gasolina extra y ecopaís en 37 centavos. Y la inflación se mantuvo por debajo del 1%, no hubo ningún efecto de una espiral inflacionaria, ni mucho menos, porque no puede haber, técnicamente no puede haber, y no se produjo ese efecto. Ahora el nuevo incremento es de 45 centavos, bastante similar al de diciembre de 2018, y tampoco habrá ese incremento inflacionario tan fuerte. Bueno, ahora también se incluye el diésel, ese también tendrá un efecto puntual en ciertos precios, evidentemente que sí, pero de ninguna manera se puede esperar un dispare de la inflación de manera sostenida, ningún proceso inflacionario se va a producir, va a haber incrementos focalizados, como menciono, en función de cuánto combustible consume cada insumo o cada bien en la economía. Desde el lado puramente de la técnica económica, ¿nos podría explicar, Alberto, para enfrentar una crisis fiscal, el gobierno debe proponerse hacia los siguientes objetivos y medidas, obviamente que necesitan una connotación valiente para promulgarlas? Definitivamente la crisis fiscal debe enfrentarse y la manera de enfrentarla hay dos caminos, subir ingresos o bajar gastos o una combinación de los dos. Y yo creo que en este momento debemos entender que la crisis fiscal fue originada por un mal manejo de la bonanza. Se creció el gasto público de manera desmedida, pensando que estos ingresos extraordinarios del petróleo iban a ser permanentes, que la bonanza no acabaría nunca, lo cual, como todos sabemos, probó ser falso, y nos quedamos cuando se caen los precios del petróleo con un estado demasiado grande. Entonces yo creo que la salida que todavía no hemos concluido el proceso de corrección fiscal, de la crisis fiscal, la salida tiene que venir por achicar el tamaño del Estado. Tenemos que seguir reduciendo ese Estado para un tamaño que sea sostenible, y eso implica necesariamente algo que nunca debimos haber perdido de vista: priorizar. Es una palabra desconocida en el sector público. Priorizar porque los recursos no alcanzan para todo y el Estado tiene que destinar los recursos a lo que verdaderamente importa. Y por eso es que entra en este contexto la medida de eliminación de subsidio a los combustibles, un subsidio perverso porque beneficia más a quien más tiene, al que tiene más vehículos, al que tiene los vehículos más grandes, o a nuestros vecinos colombianos y peruanos. Probablemente pronto harán una manifestación porque les quitamos el subsidio, y entonces no llega a quien más lo necesita, a la gente más pobre, llega a una magnitud mucho menor. Por eso es que ese tipo de desperdicio de recursos
tiene que ser solucionado focalizando el subsidio para que sí llegue, como por ejemplo es el incremento del bono de desarrollo humano y el aumentar su número de beneficiarios. Esa es una medida correcta porque es una medida que hace que los ingresos lleguen a quien realmente lo necesita. Y esto implica que parte de esta priorización, prioricemos el gasto en lo verdaderamente relevante, educación, salud y seguridad. Hacia allá tienen que fluir cada vez más recursos. Necesitamos salud de calidad, educación de calidad, y eso necesariamente implica retirar recursos de todo lo demás que gasta el Estado en la actualidad, que no le da un servicio al ciudadano. Y finalmente, tenemos en esta medida elaborada adecuadamente, pensada y reflexionada adecuadamente, tenemos medidas para enfrentar problemas de competitividad, por ejemplo, Alberto. Definitivamente hay un paquete de medidas para solucionar el tema de competitividad. Puntualmente está el fin del anticipo de impuesto a la renta, reducción del impuesto único bananero, reducción de aranceles a máquinas y equipos, eliminación del ICE a computadoras y celulares para que podamos adquirir todos los ciudadanos más tecnología, muy positivo, devolución simplificada del impuesto a la renta a los exportadores, reducción del ISD a la mitad en materias primas, insumos y bienes de capital, y reducción de impuestos a autos de trabajo, sin olvidar la reforma laboral que también busca... ¿Qué nos puede comentar de la reforma laboral? En la reforma laboral todavía no tenemos el proyecto, no lo hemos podido ver. Se han anunciado algunos temas generales como nuevas modalidades de contrato. Pero ¿a usted qué le parece hay que garantizar en la reforma laboral? Lo que hay que garantizar es que más personas puedan acceder a un empleo, porque los incentivos en la actualidad y cómo funcionan las leyes laborales es para restringir. ¿Qué es lo que buscan los sindicatos? Que cada vez menos gente pueda acceder a un trabajo. De esa manera se limita, se pone, para poder tener un trabajo hay que tener tales y cuales características tan exigentes que terminan siendo pocos los que pueden acceder a ese trabajo, y de esa manera garantizan salarios más altos. Pero son salarios más altos para esos pocos que tienen el privilegio, porque hay que decirlo muy claro, en el Ecuador es un privilegio tener un empleo adecuado, porque más de la mitad de los ecuatorianos o están desempleados o no tienen un empleo adecuado. Entonces, la reforma laboral lo que tiene que priorizar es ese valor máximo, que es el acceso al trabajo, que la población pueda acceder a un trabajo. Y para esto tenemos que solucionar un problema de fondo, y que es una política que se adoptó en la década pasada, incompatible con la dolarización, que fue incrementar salarios por encima de su productividad. En los últimos años los salarios reales subieron un 30% más que lo que subió la productividad del trabajo. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que contratar a una persona cuesta mucho más que lo que esa persona rinde con su trabajo. El resultado es lo que estamos viviendo ahora, 235,000 empleos adecuados destruidos. No se contrata a la persona, hay que pagarle más que lo que rinde ese trabajo. ¿Cómo lograr que los salarios suban? Porque todos tenemos que buscar que salarios suban, pero tenemos que entender que tienen que subir de una manera sostenible. La manera de hacerlo es incrementando la productividad del trabajo, que solo se logra vía más inversión en tecnología, más inversión en maquinaria, en mejores equipos, porque eso hace que cada trabajador rinda más. Y de esa manera sí es justificable y es adecuado seguir subiendo salarios. Ese es el escenario que debemos buscar, un escenario en donde se haga una política de manera sostenible de acceso al empleo y de seguir mejorando la productividad del trabajo vía un entorno adecuado para las inversiones. El periodismo de investigación, el periodismo convencional, no obstante, no hemos podido en la última temporalidad reflejar el serio impacto perjudicial para todos los ecuatorianos y para los recursos tan escasos con que el gobierno nacional busca enfrentar una crisis económica, producto naturalmente de quiebres de competitividad y especialmente de prácticas deshonestas con los combustibles. En esto nos hemos quedado todos. Este es el instante de refugiarnos en una medida que defienda el interés de los ecuatorianos, eliminando los subsidios al diésel, a la gasolina extra, para compensar de alguna manera, vía el bono de desarrollo, a los sectores más pobres, más vulnerables de la población nacional. Pero
yo le invito a que tenga la gentileza usted de cuadrarnos una panorámica de cómo operaban estas mafias de transportistas, ubicando los combustibles en territorios ajenos a nuestro Ecuador para ganarse ingentes cantidades de dinero con el líquido tan significativo, importante y oneroso que son los combustibles en la región latinoamericana. Esto ha sido descubierto. ¿Por qué no hemos difundido las prácticas utilizadas? Los investigadores económicos, como su agencia, han logrado establecer la mecánica de estos deshonrosos trabajos que venían cumpliendo exactamente los dirigentes de transportistas que los vimos ayer, no a todos. Unos luchaban por su competitividad dentro de la situación económica vigente, de la coyuntura, pero hay otros que movilizaron incluso a los mismísimos estudiantes universitarios que no se dieron cuenta del financiamiento de estas arremetidas contra la fuerza pública ideadas por los negociantes contrabandistas de combustibles. ¿Cómo ha actuado esta mafia de transportistas si su agencia económica tiene conocimiento, Alberto? Bueno, vemos que lamentablemente el subsidio a los combustibles no estaba llegando en su mayor cantidad a quien más lo necesitaba. Se fugaban los combustibles por las fronteras y era un gran negocio sacar combustibles por las fronteras, financiado con el bolsillo de todos los ecuatorianos. Y de la jornada de ayer, yo creo que hay que también resaltar que mucho de lo que sucedió ayer fue un efecto lamentable. Los transportistas, que muchos entiendo que tienen una posición muy honesta, tratando de defender su competitividad, desde luego, tienen toda la razón, pero me pareció que fue lamentable que fueron utilizados por políticos que querían generar caos y desestabilización. Puntualmente, y es fácil decir también inclusive quiénes fueron, vimos voces en la Asamblea pidiendo la revocatoria del mandato del presidente Moreno. Es decir, había un intento de desestabilización muy bien orquestado para quienes la protesta social y los movimientos de transportistas fueron un instrumento de ejecución. Es decir, fueron utilizados por estos grupos políticos cuando lo que los transportistas debieron haber hecho es no dejarse utilizar, sentarse en una mesa de negociación y comenzar a negociar la nueva realidad, porque si han subido sus costos de producción, es decir, el combustible es un costo importante, no es el único, pero es uno de los costos, tiene que negociar para ver cómo se va a compensar ese incremento en uno de los costos importantes de producción, porque hay que reconocer que lamentablemente en el Ecuador las tarifas están fijadas por el gobierno, por los municipios. Entonces, tiene que haber una revisión o de tarifas o revisión de otros costos que puedan compensar el incremento en el costo de los combustibles. Eso se tiene que sentar en una mesa con buena voluntad, con la intención de diálogo, pero claro, es otra cosa cuando los transportistas caen presos de sus mismos dirigentes que lo que quieren es pescar a río revuelto, y de los grupos políticos que quieren utilizarlos para sus objetivos desestabilizadores. Lamentable definitivamente por todos aquellos transportistas honestos, que estoy seguro que existen muchos, que no debieron haber caído en este juego y que todavía no es tarde. Yo creo que tienen que sentarse a esa mesa de negociación y lograr de manera técnica un acuerdo de buena voluntad, porque es una realidad que han subido el costo de los combustibles, sube su costo de producción y eso tiene que ser compensado de alguna manera. Así tiene que ser, pero siempre con buena voluntad y con diálogo. Esas tratativas de compensación de alguna manera han progresado desde la noche de esta víspera. Estaríamos a punto de conocer alguna forma de arreglo compensatorio con los sectores propiamente transportistas y no con los interesados de cuajar políticamente un desquicio del gobierno y fundamentalmente también desde el lado interesado. Se vio claramente en el Congreso Nacional que bancadas correístas aprovecharon de la circunstancia para sumarse a algo que ellos no han practicado. Señoras y señores, vamos a escuchar un reporte en el sentido de que
los dirigentes de los transportes gozan, dejan demostrado, a través de lo que ustedes van a escuchar, de muchos beneficios de orden tributario. Veamos cómo trabajan estos sectores. La información es pública y se la puede encontrar en la página del Servicio de Rentas Internas. Ahí se especifica un listado de beneficios de los que goza el transporte de carga pesada. Entre ellos la exención del 100% del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Desde 2017 de la exoneración total de este gravamen, se beneficiaron también los buses de transporte público y los taxis legalmente constituidos. Un año antes, en 2016, el Comité de Comercio Exterior autorizó la importación de 2.500 llantas y 200 unidades para la transportación sin ningún arancel. Pero no es todo. La Ley de Régimen Tributario Interno determina que los transportes de servicio interprovincial, intracantonal, entre otros, tienen derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías. La ciudadanía a veces dice, al taxista le regalan todo, al transportista le regalan todo, pero no es cierto. Y por eso no han sido pocas las veces que han salido a protestar. Los taxistas agremiados rechazando el uso del taxímetro y pidiendo a las autoridades que no permita la circulación de aquellas unidades que trabajan mediante plataformas digitales. Prácticamente están liquidando al taxismo porque ellos funcionan con carros particulares y de alta gama. En tanto, la inconformidad de los ciudadanos ha continuado. Es más fácil coger un taxi amigo que un amarillo. Verdaderamente aquí no hay control, porque aquí ellos imponen la ley. Y por su parte, las asociaciones de transporte urbano e interprovincial, pidiendo reiteradamente que se revise el precio del pasaje. No es suficiente. Pero el servicio, han dicho los ciudadanos, sigue siendo precario. Hay carros que todavía no tienen puerta por atrás. Yo soy de la tercera y yo pago con $1 y me cobran unos 30 centavos. Además, algunas cooperativas en ocasiones han pedido que se les devuelva lo que han pagado por concepto de multas, al exceder la velocidad en las carreteras. Ocurrió, por ejemplo, a finales de 2018 en la provincia del Carchi. Aquí no hay afectados, aquí hay infractores. Pienso que es ilegal el mismo hecho de haber colocado radares fijos en la ciudad de Huaca y radares móviles en toda la provincia. Hoy nuevamente salen a las calles, toman medidas de hecho, pues no están dispuestos a pagar un combustible sin subsidio. Piden, en este caso también, nuevas exenciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Yo quiero invitarles a que ustedes, señoras y señores, pulsen el pensamiento de dos dirigentes transportistas. El uno es don Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador. Con él estamos en línea directa para conocer sus apreciaciones. Y también quiero yo ofrecerles otro audio que tenemos registrado con las impresiones que tiene Luis Felipe Vizcaíno, representante de los transportistas pesados. A nosotros, don Abel, nos parece que no están supremamente en acuerdo las dos posiciones, pero veamos la suya. Abel Gómez. No lo tiene todavía, pero si lo había pedido insistentemente, no contesta. Bueno, después podemos hacer este compartimento, pero podemos entender y este instante atender el audio que nos ofreció o nos va a ofrecer en esta mañana el señor Luis Felipe Vizcaíno, uno de los representantes de los transportistas pesados. Al contrario de sumarse al paro, el señor Felipe Vizcaíno, más bien al contrario de sumarse al paro, más bien habla de encontrar soluciones a la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Por dónde está el giro estratégico de Luis Felipe Vizcaíno, que entra en línea directa a conocimiento de los oyentes? Nosotros no podemos caotizar el país.
Nosotros no podemos destruir la nación. Vamos este rato a emprender un proceso de diálogo con el gobierno nacional, autorizado por todas nuestras bases. En primer lugar, que en forma técnica se tienen que incrementar los fletes en un 30% porque evidentemente el costo del combustible se ha subido. Esto es lo que refiere un dirigente, el que acaban ustedes de escuchar. Volvamos a ubicarle, caballero, compañero, tenga la gentileza. No podemos nosotros protagonizar, no podemos los transportistas pesados sumarnos al paro. Tenemos que dedicarnos a buscar caminos de solución a la eliminación del subsidio a los combustibles. Con una política, me gustaría conversar con él, con una política compensatoria que sería ideal. Luis Felipe Vizcaíno, en contados instantes con nosotros. Pero escuchemos lo que decía, en cambio, el otro dirigente, a quien le invitamos en horas anteriores a coparticipar de este programa de interpretación del sector transportista polarizado de alguna manera en dos comprensiones. Una, la del señor Abel Gómez como presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, que él está apoyando la medida de este paro. Pero los otros, entre ellos los del transporte pesado, no están fusionados necesariamente con este criterio. Y por eso repetimos lo que dice claramente Luis Felipe Vizcaíno, si es que tenemos a mano esa opinión. De lo contrario, repetimos las frases contundentes que ha bosquejado en horas de esta víspera. Nosotros no podemos caotizar el país. Nosotros no podemos destruir la nación. Vamos este rato a emprender un proceso de diálogo con el gobierno nacional, autorizado por todas nuestras bases. En primer lugar, que en forma técnica se tienen que incrementar los fletes en un 30% porque evidentemente el costo del combustible se ha subido. Una fase compensatoria entra a este momento, ingresa como expectativa en todos los sectores transportistas con todo derecho, una fase compensatoria. Sin embargo, nosotros queremos tener la opinión de quien habíamos solicitado anteriormente y que funge como presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, que tiene otro discurso, el señor Abel Gómez, pero no logramos establecer su paradero o no contesta el teléfono que se dignó proporcionarnos. Señor Gómez, estamos a la expectativa, naturalmente, de su explicación desde el lado de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público. La que hemos ofrecido es la apreciación que nuevamente reitero, para ver en qué quedamos. Lo que dice, en cambio, el caballero Vizcaíno es lo siguiente. Nosotros no podemos caotizar el país. Nosotros no podemos destruir la nación. Vamos este rato a emprender un proceso de diálogo con el gobierno nacional, autorizado por todas nuestras bases. En primer lugar, que en forma técnica se tienen que incrementar los fletes en un 30% porque evidentemente el costo del combustible se ha subido. Ahora, lo que queremos nosotros recordar, ya que nuestra producción no recuerda, es que en horas de esta madrugada se comprometió una solución de parte de los sectores transportistas y de gobierno, una solución que estaba a punto de surgir o de encontrar caminos de solución para que no se reactive la protesta de parte de los sectores transportistas.
y no queremos desinformar. Por lo mismo, estamos nosotros tratando de ubicar esta manifestación que hicieron en horas de esta mañana. Ya la tendremos en contados instantes. Me permiten, nos vamos a unos comerciales, si son tan amables. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad.